Buenos días, amables televidentes. El canal 2 de la señal de Global TV para Cali y el Valle del Cauca, el grupo multisectorial, gremio de empresarios vallecaucanos que apuestan por la responsabilidad social empresarial, y la corporación cívica Daniel Aguilar Secán se unen para presentarles a ustedes el informativo Nuestra Gente, espacio de opinión y análisis que diariamente, de la mano de expertos y actores, traen a ustedes puntos de vista que ayudan a comprender de mejor manera las implicaciones de los fenómenos y hechos que más nos importan a los caleños, a los vallecaucanos y a los colombianos. Hoy nos acompañan Alonso Cruz, abogado panelista de este informativo, que todos los jueves nos acompaña y que es experto en temas de derechos humanos, en derechos colectivos, en derecho financiero, y persona que ha estado muy cercana al caso Sigifredo López. Buenos días, Alonso. Muy buenos días, Alberto, muy buenos días, amables televidentes. Un saludo muy cordial a los compañeros de la mesa. Complacido de estar nuevamente acá en este programa. Está también con nosotros el doctor Norberto Tascón, ya lo hemos presentado en varias ocasiones, ha sido dirigente liberal históricamente en el Valle de Cauca, ha sido diputado, es politólogo, analista y ejerce el periodismo como tal. También nos acompaña en esta mañana. Buenos días, doctor Norberto. Muy buenos días para ti, muy buenos días para los amigos de la mesa y para toda la amable audiencia de este canal. Y Gustavo González, político también y empresario, además. Un hombre que se ha desempeñado en la Asamblea Departamental y que al mismo tiempo ahora está dedicado a sus negocios, a sus empresas, y participa del periodismo como panelista con alguna frecuencia y ha querido acompañarnos. Buenos días, Gustavo. Bueno, muy buenos días a usted, a toda la teleaudiencia, y aquí pues prestos a discutir estos interesantes temas. Muy bien, el tema de hoy, queremos hablar de las implicaciones que para la justicia y para la política en Colombia tiene el caso Sigifredo López. No vamos a hablar de los pormenores del proceso en el sentido de quién lo acusó, de cuántos testigos hubo, de cuántos eran falsos, de cuánto se dilató el proceso. Vamos a tratar de discutir de la mano de nuestros expertos invitados sobre la almendra del problema. El caso Sigifredo López hoy nos recuerda por lo menos dos casos emblemáticos que quiero poner sobre la mesa para que nuestros panelistas comiencen a deshojarlos. Uno, el caso Dreyfus. El caso Dreyfus es el caso de un capitán francés, del ejército francés, que entre los años 1894 y 1906 estuvo condenado por presumible traición. Supuestamente hacía espionaje para Alemania, siendo francés, y fue condenado a cadena perpetua, de la que después fue absuelto, por su caligrafía aparente en unos papeles que se encontraron en una cesta de basura. El caso fue tan conmocionante que un escritor muy famoso, Emilio Zola, escribió un artículo también famoso que se llamó Yo acuso, un artículo dirigido al presidente de Francia de la época, en el que le pedía al presidente de Francia que no permitiera que Francia y su presidencia pasara la vergüenza histórica de que después de los años se demostrara la inocencia del capitán Dreyfus y la ignominia, la sevicia de la extrema derecha francesa que estaba intentando acusar a un inocente por el solo hecho de que tenía raíces judías. Y un caso más reciente, el del juez Baltasar Garzón. El juez Baltasar Garzón se atrevió a pisar callos duros al franquismo en España, y así como cuestionó e investigó el terrorismo de la ETA, también ha cuestionado y ha investigado todo el tema del franquismo y los crímenes de esa época oscura de España. La extrema derecha española tampoco resistió este proceso y a Baltasar Garzón prácticamente hoy lo tienen como una persona indeseable para el sistema judicial español, y
lo han sometido a todo tipo de escarnio y de vergüenza, ya no solo nacional, sino internacional. En nuestra opinión periodística, el caso Sigifredo López está muy cercano a este tipo de fenomenología. ¿Cómo puede un aparato de justicia y un aparato de investigación, en este caso como la Fiscalía, coger la honra de una persona, la vida de una persona, el prestigio de una persona y la vida de ella como tal y de su familia, y acabarla en un 2x3 y después con un simple me equivoqué, resolver el asunto? Creemos que el país no puede pasar de agache ante esta arbitrariedad, ante esta vergüenza del sistema acusatorio penal. Entonces yo le quiero pedir al doctor Alonso Cruz que introduzca su primer punto de vista sobre el tema de análisis. Bueno, muy bien. El caso del doctor Sigifredo López es una vergüenza, como dice el director, para la justicia de este país y para la seguridad jurídica del mismo, para la credibilidad de todos los ciudadanos. Me parece que la actuación de la Fiscalía es una actuación apresurada, es una actuación irresponsable que debe tener unos cargos y debe tener una responsabilidad política en cabeza del señor Fiscal General de la Nación. No podemos volver a otrora época donde decía que todo se hizo a mis espaldas. El Fiscal General de la Nación conoció suficientemente el caso del doctor Sigifredo López. Le tocaba salir a los medios de comunicación a responder, por lo menos a la ciudadanía, pero al país político también hay que responderle. Y debe haber un juicio político al Fiscal General de la Nación, en este caso que enluta la juridicidad no tanto nacional sino internacional. Colombia, en la faz de la tierra, es uno de los principales violadores de los derechos humanos, y así lo demuestran las estadísticas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando el mayor número de casos se ventilan al interior de estos organismos internacionales por violación a los derechos humanos. El caso del doctor Sigifredo López es una clara muestra de una violación flagrante a todos los derechos, al debido proceso, al derecho a la defensa, al derecho a las garantías internacionales contenido en la Convención Americana de Derechos Humanos, a la protección judicial, a su vida, a su honra, que son derechos humanos que el Estado colombiano no respetó en el caso del doctor Sigifredo López Tobón. Me parece que como abrebocas tenemos que pensar en que el señor Fiscal General de la Nación, que es el máximo responsable de la situación o de la actuación de la Fiscalía y que era conocedor de primera mano, no solamente el fiscal 38 actuó bajo su fuero, sino que él fue llamado a Bogotá muchas veces para que instruyera a los altos directivos de la Fiscalía sobre el caso, y recibió orientaciones de la Dirección General de la Fiscalía. Una prueba fehaciente de eso es que quien autorizó la cotejación internacional de las voces del video que aparece, que todo el mundo conoció a través de un medio de comunicación, fue el Fiscal General de la Nación. La defensa pidió que fuera el CSIC en España o que fuera Scotland Yard en Inglaterra, y el fiscal dijo: sí, voy a autorizar la cotejación o la prueba por un organismo internacional, pero nosotros lo escogemos. Y ellos escogieron al FBI que dio un resultado es un resultado que no fue tenido en cuenta por parte del fiscal para otorgarle la libertad al doctor Sigifredo López. Doctor Norberto, usted como dirigente del Partido Liberal, ya que Sigifredo López
ha actuado también como militante de esta organización política. ¿Cuál es su primera apreciación sobre el tema? Bueno, usted me tocó la parte, La fibra. Alberto, que realmente nos preocupa. Sabe que la primera decisión del director del Partido Liberal fue precisamente como expulsarlo del partido, sin haber siquiera culminado un juicio. Esa fue la primera crítica que nosotros le hicimos al muchacho Gaviria, porque considerábamos que primero era una afrenta contra una persona que ni siquiera se le había vencido en un juicio, y segundo, porque dejaba muy en claro que definitivamente este muchacho quería hacer protagonismo, como lo hizo la Fiscalía, precisamente expulsando del Partido Liberal a una persona que, como Sigifredo, fue secuestrado desafortunadamente también en su condición de diputado perteneciente al partido. Pero yo quiero retomar el tema en el sentido de lo que pasaba en las guerras sucias, o lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, y también lo que pasaba en las épocas de la violencia en Colombia, cuando los mandos medios hacia abajo, prácticamente enceguecidos por lo que tenía que hacerse y porque había que generar unos resultados hacia los altos mandos, pues ejecutaban con el criterio que más tarde llega la orden. Y entonces creían saber el pensamiento de claro, entonces ponían la gente en el paredón y asesinen lo que después llega la orden. Aquí estaba pasando algo similar, ¿no? Enjuiciemos a Sigifredo, condenémoslo, librémosle la orden de captura, encerrémoslo, que después encontramos que las pruebas sean buenas o no sean buenas. Y en este sentido, me parece que la Fiscalía ha cometido errores. Y estos errores son desafortunadamente el producto de lo que ha venido siendo una política sistémica en la que el gobierno nacional apretaba a los generales de la República para obtener resultados, como consecuencia lógicamente de la famosa seguridad ciudadana del expresidente Uribe, y posteriormente se vieron cómo poco a poco se fueron develando los famosos falsos positivos. Y los falsos positivos no eran nada distinto a que, como no se encontraban a los miembros de las guerrillas, que eran el objetivo de los ejércitos de Colombia y de las fuerzas militares de Colombia, entonces se dedicaron lógicamente a través de situaciones anómalas, como ofrecerle a los soldados ascensos, medallas y demás, que cometieran ilícitos y peor, crímenes, porque no se le puede llamar de otra manera, y recogían personas en las calles que realmente tenían o suponían que tenían alguna implicación, pagaban a las bandas criminales para que les vendieran a los muchachos que supuestamente creían eran consumidores de alucinógenos, y estos se los llevaban de una ciudad a otra y lamentablemente los asesinaban, los vestían de guerrilleros y los hacían pasar como personas que cayeron en el conflicto. Aquí con Sigifredo se podría decir, pasó lo mismo. Mire, lo encerraron primero y esperaron a ver si las pruebas eran buenas, cuando debería ser al contrario. El debido proceso lo que permite es que la Fiscalía, que sea activa, debe investigar, y lo que deja en claro, efectivamente, es que la prueba famosa reina con la que el señor fiscal general de la Nación, que ha tenido que recular en todos los campos, dijo: vamos a descubrir algo grande. Es decir, llegó a la Fiscalía y tenía que ser mediático, tenía que dar una voz de alerta. Aquí llegó El Salvador, porque al fin y al cabo recuerden que no se sabía si la Corte iba a definir si su periodo era para terminar el de la doctora Vivian o simplemente su periodo comenzaba allí por los 4 años. Entonces, todo este tipo de cosas desafortunadamente cayeron y volvieron a Sigifredo López un chivo expiatorio, que lo magnimizaron de tal manera que consideraban que allí iba a estar como la hebra por donde iban a desenredar la madeja de cómo habían asesinado a los diputados y cómo a Sigifredo lo involucraban en un acto de estos, que yo lo dije en algunos medios de comunicación, tiene que ser una persona muy enferma, una persona, sí, por favor, tiene que ser una persona que en su vivir no importa su familia, no importan sus hijos, no importa nada, para hacer tamaña situación y tamaño error. En esas circunstancias se desenreda lo siguiente, y es que efectivamente la Fiscalía, ya entrada en gastos, como decimos allá en el pueblo, terminó buscando pruebas
que desafortunadamente se han venido cayendo, y el señor fiscal ha dicho, aquí lo que se descubrió no es tanto que Sigifredo López, José Alberto, es inocente, sino que en Colombia hay una fábrica de testigos. Exactamente, está desviando de nuevo la atención del eje. Muy importante su observación. Gustavo, usted que está cerca al gremio empresarial y que también ha hecho su trabajo político, ¿cómo analiza esta situación? Bueno, sí, el tema de Sigifredo, desde que es llamado por la justicia, pues causó una conmoción, por lo que tocamos en esta mesa, pues que no se le ocurre pues que una persona de las calidades políticas de Sigifredo, que participó activamente como miembro del Partido Liberal y que hizo una gestión en la Asamblea Departamental, fuera a someter a su familia pues a una pena de esta por tantos años. Yo creo que nuestro país hoy está pasando por un momento donde el Estado, analizando pues los puntos en los cuales se fundamenta, que son sus instituciones, como es el Congreso, que acaba de venir de un tema del cual la opinión pública lo censuró mucho por el tema precisamente la reforma a la justicia. Y ahora, digamos, la institucionalidad de la parte jurídica, de la parte jurisdiccional, pues está mostrando algunos grises muy profundos que tienen que llamar a alertar a la arquitectura institucional, a reformar la institucionalidad en Colombia, porque si la gente no cree en su justicia, si la gente ve que las instituciones no están siendo comprometidas con su papel o no están siendo eficientes con su papel, pues la ciudadanía se siente desprotegida. Es muy lamentable que para, digamos, alargar una decisión, como lo decía el doctor Norberto, pues tengan que recurrir a una fábrica de testigos. Eso, digamos, que por lo menos muestra un estado enfermo en algunas cosas. No se puede privar a una persona de la libertad y simplemente para sostener el tema, crear unos testigos. Eso ya es prácticamente un oscurantismo. Eso no se puede permitir en una sociedad que pretenda ser limpia y que pretenda ser eficiente como tal. Entonces yo creo que una de las grandes enseñanzas que deja la situación como tal, o aparte de enseñanza, una de las grandes tareas que se impone es que en la próxima reforma a la justicia que tendrá que dar, lastimosamente fue fallida, que sea más garantista, que entienda que la libertad de las personas es un derecho fundamental, protegido a nivel mundial, y que para poder hacer, digamos, una actuación judicial se tiene que estar muy seguro. Yo creo que lo que sigue para el fiscal, y creo que ya lo ha manifestado, es investigar a fondo estos testigos que parece ser pues hicieron falsos testimonios. Esto tiene que acabarse en Colombia, porque si no, cualquier ciudadano colombiano está eventualmente desprotegido y se puede ver involucrado simplemente en una trama maligna de unos testigos que declaren sin tener fundamentos. Muy bien, antes de seguir, les pido que escuchemos y veamos la opinión del señor alcalde de la ciudad de Cali sobre el caso de Sigifredo López. Me alegro muchísimo de que se hubiera resuelto ese problema doloroso para él, para su familia y para nosotros también. Creo que yo no puedo entender todavía cómo se hicieron imputaciones tan graves sin haber tenido una base absolutamente cierta o que resistiera todo tipo de análisis. Me alegro por él. Me alegro porque haya salido otra vez a la vida ciudadana, y lamento que esto hubiera ocurrido. Ahora tenemos que ver cómo se resarce ese daño y que echemos para adelante. ¿La justicia se tiene que fortalecer precisamente para no caer en este tipo de errores? Claro que sí. La justicia, yo creo que allí nos deja una duda. La justicia, ¿cómo? Yo entiendo que en actividades menores se pueda hacer detenciones preventivas mientras se hace la investigación, pero es que aquí está de por medio mucho. Lo que había de por medio aquí era muy grande. Tendría que tener un grado de confiabilidad altísimo antes de haber hecho
haber hecho esa detención domiciliaria. Era el proceso de juicio, pero bien, creo que el daño es grande. Se desvanece mucho público. Sí, pero yo creo que se va a resarcir. Yo creo que todos ya hemos tenido la oportunidad de estudiar cuáles eran los cargos, qué tan sólidos eran. Ahí tenemos pues el propio alcalde de Cali, que es autoridad en la ciudad, reconoce que fue una desfachatez de tono mayor lo que pasó. Primero vino el señor fiscal recientemente nombrado a insinuar ante los medios que en pocos días iba a salir una bomba de tiempo porque iban a ocurrir unas detenciones que iban a dejar al país estupefacto, y esta fue una de ellas. Pero lo más grave es que a Sigifredo López lo llaman a la fiscalía, a una especie de... lo llaman a una declaración voluntaria, llamémoslo así, y le tienen ya los medios de comunicación preanunciados de que, mejor dicho, los medios sabían que iba a ser apresado y el investigado no sabía lo que se le venía pierna arriba. ¿Quién hizo eso? ¿De dónde surge que la fiscalía tenga tanto poder omnímodo para jugar con la vida y la honra y mancillarla de un colombiano? Y si hoy no defendemos la vida y la honra de un colombiano, mañana no podremos defender la vida y la honra de todos nosotros. Pero después, pregunto yo a ustedes que son juristas y que tienen más experiencia en el trasegar político, ¿cómo se explica que estando Sigifredo López ya mal acusado dentro del búnker de la Fiscalía, un medio de comunicación se haga a la llamada prueba reina y la convierta en un mecanismo de rating? ¿Cómo se explica que la justicia se vuelva y la investigación penal se vuelva mediática y se vuelva una especie de novelón? ¿Hasta dónde la Fiscalía nos tiene que responder y hasta dónde el fiscal general de la República no tendría que renunciar si tuviéramos un poquitico de decoro en la clase política de este país? Efectivamente. Antes de abordar este tema, yo quisiera tomar lo que habla el doctor Gustavo, y es precisamente que si no hay justicia en este país, ¿cómo puede haber democracia? Si no hay justicia, no puede haber democracia. La democracia implica la libertad, la igualdad, unos principios que tienen que ver con los derechos fundamentales y los derechos humanos de todos los ciudadanos. Si eso no se respeta por parte de la justicia, no solamente la Fiscalía, es que aquí hay que hacerle un análisis muy profundo a lo que está sucediendo con la justicia, ver vigracia los casos de los deudores del UPAC. Hoy la justicia cerró filas en favor del sistema financiero. Hay una política judicial que no permite una condena al sistema financiero. Allí, ¿qué justicia podemos estar esperando, o qué grado de confiabilidad tenemos en nuestras instituciones, como ha hablado el doctor Gustavo González? Efectivamente, también acojo lo que dice el doctor Norberto. El fiscal es el directamente responsable. Él planteó desde su acto de posesión que iban a existir unos procesos o unas capturas que iban a sembrar el escozor por parte de la comunidad colombiana e internacional. Y comenzaron con Sigifredo López. Luego él conocía de primera mano estos casos. Ahora, respecto de la prueba que un medio de comunicación, ¿cierto?, prácticamente con ella condenó al doctor Sigifredo López porque fueron muy vehementes en sus apreciaciones y en la forma de presentar la noticia. ¿Cómo obtuvo ese medio de comunicación un video sin que la defensa lo tuviera? Allí se perdió la cadena de custodia. Y si se pierde la cadena de custodia de ipso pierde la credibilidad, ¿cierto?, esa prueba que tiene la Fiscalía.
Primero lo obtuvo ese medio de comunicación y lo difundió ese viernes 17 o 18 de mayo. Y luego lo obtuvo la defensa, a regañadientes. Me parece que aquí hay una responsabilidad directa. Es más, el doctor Alfredo Montenegro denunció ese caso ante el propio fiscal. ¿Por qué se rompe la cadena de custodia? ¿Quién es el responsable de esto? ¿Cómo un medio de comunicación tiene la prueba reina que más... Es decir, con el hecho de haberla entregado, de haber roto la cadena de custodia, ya pierde toda la credibilidad y era la prueba reina. Otro de los elementos para decir aquí no hay una prueba suficiente, como lo dice el señor alcalde Rodrigo Guerrero, estas pruebas fueron unas pruebas muy débiles, muy frágiles, con las cuales se pretendía enlodar el nombre, como en efecto se hizo, se causó un daño en la figura del doctor Sigifredo López. Hay una responsabilidad jurídica y hay una responsabilidad política de parte del señor fiscal general de la Nación. Alonso, yo pienso que nosotros somos medios y estamos precisamente en este tipo de debates cuando nos encontramos frente a la opinión pública para tratar de orientar la verdad de los hechos. Y usted ha tocado un aspecto que es muy importante, Alonso, y es de dónde sale la prueba reina. ¿Quién la tiene y quién rompe esa cadena de custodia, que es fundamental en un proceso penal especialmente, porque es el debido proceso? Y entonces uno se pregunta ya pensando hacia adentro, ¿y ese medio de comunicación que la obtuvo, se la dieron gratis? Claro. Ese medio de comunicación, con el afán de salirse ante la opinión pública con la famosa chiva, ¿no generó también daño al señor Sigifredo López? Pero gravísimo. ¿No dañó el proceso que tenía la Fiscalía en su momento, llevado bien o mal, pero al fin y al cabo un proceso? ¿No dañó esa cadena de custodia? Porque es que los medios de comunicación, si bien es cierto, podemos reservar la fuente. Lo que no podemos es conectar con el delito. Y entonces, ¿será que de adentro de la Fiscalía, porque debe ser el despacho de ese fiscal que inicialmente, el fiscal 38, quien tenía el proceso, entregó, ¿cómo?, la prueba? Ese es un tema que el señor fiscal tiene que abordar. Ese es un tema que el señor fiscal tiene que decirle a los medios, exigirle a los medios cómo obtuvieron una prueba que supuestamente está en custodia y que al que no tiene acceso sino supuestamente el fiscal del caso o la fiscalía en ese momento. Esto para también hacer el análisis retrospectivo, hasta dónde los medios también estamos convirtiéndonos en el canal útil precisamente para dañar la imagen de una persona que no es fácil restañarla, porque con el hecho simplemente de que RCN diga la Fiscalía le decretó la libertad al doctor Sigifredo López y el proceso sigue, eso no es la solución. Fíjense ustedes que la Fiscalía se ha dado cuenta del tamaño de error que incurrió, incluido el fiscal general. Insistieron en cómo buscar cualquier mecanismo para inculpar a Sigifredo, cualquiera. Ya la famosa prueba reina, que era una grabación, lo que dicen ahora, la nariz de Sigifredo, que se volvió como la punta de lanza para establecer que esa era la verdadera razón por la cual Sigifredo aparecía en ese video y demás, que fue descartada totalmente, no solamente por el FBI, sino por los organismos de Colombia, porque finalmente tuvieron que sacar la verdad. Los organismos de inteligencia de Colombia tuvieron que decir, hombre, ese no es Sigifredo López, después de que en España y en Estados Unidos habían dado ese primer veredicto, pero el otro. Con esta tesis, el fiscal general de la Nación acepta que ese fiscal 38, que ya había metido las patas hasta la embocadura, tenía que buscar medios para que la Fiscalía no quedara como un zapato. Y comenzó, se dieron cuenta ustedes, a tratar de buscar otro tipo de acervo probatorio para vincular a Sigifredo. Y comenzaron a ofrecer, miren aquí la cosa tan contundente de la situación, a ofrecerle a esa fábrica de testigos que hay en las cárceles beneficios, excarcelaciones, inclusive sacarlos del país, para que alguien se tomara la fuerza
de declarar en contra de Sigifredo. Pero en un caso tan complicado como este, cualquier testigo no puede hacerlo. ¿Por qué? Porque solo y solo eran los guerrilleros quienes tenían realmente la culpabilidad o no, y ya veíamos que había habido una declaración por fuera que lo llevaron como prueba de Sigifredo, de quienes habían estado custodiando a los diputados, y contra esa prueba era totalmente imposible acomodar cualquier otra. Allí estaba la verdad de la defensa de Sigifredo López, que hay que reconocerle a los abogados de su defensa que actuaron muy bien y fueron muy diligentes. Y que actuaron sin efectos mediáticos. Correcto, porque fueron muy profesionales. Y lograron, miren ustedes que lograron hacerle entender al fiscal general de la Nación que lo habían llevado a él, al fiscal general, a una situación que tenía en estado embarazoso a la fiscalía, y aceptaron el cambio de fiscal, que ahí es donde la defensa, digo yo, ganó el proceso. Sí. Con el cambio de fiscal llega una persona, primero con experiencia, y segundo, con una visión ya distinta de no hacer el show, ni volver esto, porque parece que el fiscal estuviera ensañado con Sigifredo López, a que hay que condenarlo, y que aquí vamos a encontrar realmente finiquitar el proceso del secuestro de los diputados, porque no solamente era Sigifredo, sino el secuestro de los diputados como tal, porque hay allí muchas cosas. Y uno dice, ¿qué mano negra está detrás de todo esto? Porque los familiares habían demandado al Estado, acuérdense ustedes. Sí, claro. Y demandas grandes. El mismo Sigifredo ha demandado al Estado. Todos los secuestrados en Colombia han demandado al Estado, porque la mayoría de ellos, en el caso de los diputados, sí que es grave, porque se los llevaron de una entidad pública, cumpliendo funciones constitucionales como servidores públicos. Entonces allí el Estado tiene muchas dificultades, lógicamente, y uno dice, ¿hasta dónde también, pensando suspicazmente, lo digo yo de manera así, hasta dónde eso también era la manera de apagar todos los procesos que al Estado se le vienen y que van a darle demandas millonarias, como ya se han podido establecer? Y finalmente, el cambio del fiscal tiene que dar con ese fiscal que sale allí ya ponderado, reposado, analizando las pruebas con mucha eficacia y con altura jurídica. Y con altura jurídica, que es lo más importante, y le tiene que decir al señor fiscal Montealegre, señor, reconozcamos la opinión pública que nos equivocamos. Por fortuna, este fiscal Montealegre entendió la situación y escuché finalmente que no solamente era la revocatoria de la orden de prisión que tiene Sigifredo, sino que ha dicho hay que expedir la resolución en la que se precluye el proceso en contra de Sigifredo López, y creo que esta es para Sigifredo la gran batalla, a pesar que después de haber salido como secuestrado ha tenido tantas, pero aquí prácticamente Sigifredo deja en limpio su nombre. Yo retomo de los diferentes comentarios que se han dicho, sí, recobró la libertad, pero ¿quién le devuelve la dignidad? Y usó Sigifredo una figura que nosotros la usamos permanentemente. Después de que se le quiten las plumas a la gallina, no hay quien se las acomode. Correcto. A ver, Gustavo, yo quiero comenzar por usted. Yo quiero introducir otra arista al análisis de este tema tan sensible. Hoy estamos ante la indignación, por lo menos de una parte importante de la ciudadanía colombiana, frente a esta arbitrariedad evidente, pues, tosuda. Pero hay una implicación. No solamente es que si hubiera un poco de decoro político por parte de la autoridad en la fiscalía, debiera de renunciar el fiscal, o por lo menos el fiscal que lo apresó, que lo retuvo. Y lo tienen que investigar, claro, José Alberto. Pero el fiscal general ha dicho que no le va a abrir investigación porque no encuentra que haya ningún tipo de irregularidad en el proceder de la Fiscalía 38, que fue la que tuvo a cargo este embarazoso asunto. Pero a lo que voy yo, la pregunta que les quiero hacer a ustedes, que son juristas y que saben del tema, es ¿y por qué entonces ahora todos quedamos, sí, muy indignados? Y Sigifredo habrá que reconocerle a él y a su familia todo el derecho que le asiste de demandar al Estado por los daños y perjuicios que le ha ocasionado. Pero si el Estado pierde, significa que pagamos nosotros, con los impuestos, con la bolsa común del Estado colombiano. ¿Y qué les pasa a los fiscales? José Alberto. ¿Y qué les pasa
al aparato judicial, a las personas con nombre y apellido que han cometido esta arbitrariedad? ¿Por qué no se persigue el patrimonio de estas personas? Yo creo que usted ha tocado como el almen le cuento. No es solamente quién lo hizo, sino quién lo va a pagar. Claro. Y esa es la pregunta buena. Por fortuna, en la legislación se ha modificado y ya hay procesos de repetición. Ese fiscal que profirió este daño a Sigifredo López finalmente se va a ver encartado en un proceso de responsabilidad, no solamente penal, porque es que la fiscalía, así que el señor fiscal que no lo va a investigar, lo tiene que investigar. ¿Por qué? Porque ya de sí, estoy casi seguro, la defensa de Sigifredo se lo ha venido insistiendo y se lo ha venido insistiendo, vamos a demandar por daños y perjuicios a la fiscalía. Y en nombre de la fiscalía, al señor fiscal que profirió esto. Por consiguiente, en el momento de la repetición, sí, claro, es contra la fiscalía y ahí estamos los mismos 6 de los que se habla, ¿no? Pero finalmente la fiscalía, las Contralorías tendrá como detrimento patrimonial hacer efectivo ante el funcionario respectivo que produjo este daño con sus bienes y demás el resarcimiento. ¿Pero eso sí ocurre? Ya la norma da. Anteriormente sí era un canto a la bandera, además porque no había legislación en cuestión, pero ya hoy la ley 610, que establece lo que es el proceso de responsabilidad fiscal, obliga, además la ley anticorrupción lo establece, ¿no? Obliga a que el funcionario que produzca daño con sus actuaciones es responsable pecuniariamente por el daño que haga. A ver, Gustavo. Sí, el tema es ese resarcimiento, ¿no?, que el Estado colombiano tiene previsto para los errores de los funcionarios. Pero creo que el procurador también debe manifestarse sobre el tema, porque finalmente es una función pública la que estaba ejerciendo este fiscal. Y yo creo que la reflexión general y lo que tiene que hacer esta sociedad inmediatamente es tomar grandes medidas para que, yo en esto soy reiterativo, para que el tema de los testigos fabricados sea una cosa del pasado, que sean totalmente veraces, o por lo menos hoy en Colombia se está estilando mucho que se recurre a los criminales para que testifiquen en contra de alguien, y esto se está volviendo una cosa de un peligro tan grande que ya estamos viendo unos efectos perversos con lo que acaba de pasar con Sigifredo. Yo creo que ese sistema tiene que ser reevaluado. No se puede simplemente bajo la promesa de beneficios para unas personas que hayan delinquido, ya han mostrado haber sido delincuentes, acusar a otra persona. Yo creo que ese sistema no está funcionando y acabamos de ver un engendro que acaba de producirse frente al tema procesal, como fue el caso de Sigifredo. Eso tiene que revisarse. Yo quería intervenir, Gustavo, para significar lo siguiente. Me parece que hombres como el director general seccional de Fiscalías, el doctor Guerrero, quien tomó o reemplazó al fiscal 38, hay que reivindicar este tipo de juristas y de funcionarios. El fiscal 38, en su afán de conseguir pruebas que inculparan a Sigifredo y que sostuvieran el cañazo, perdóname la expresión, de tener a Sigifredo preso, se fue por todo el país una vez que el FBI manifestara de que esa prueba no habían los elementos suficientes para inculpar a ninguna persona. El fiscal 38 comenzó a acudir a diferentes centros carcelarios buscando testimonios en contra del doctor Sigifredo López. El doctor Guerrero, ¿cierto?, el que asume el caso, se va a contrainterrogar esos no sé cuántos, 30 y pico de testimonios, y se va a cada una de las cárceles a contrainterrogar a aquellas personas que habían testimoniado en contra de Sigifredo. Y obviamente encuentra de que estaban edificados sobre unos testimonios falsos, que es lo que tú estás planteando, Gustavo. De manera que, ¿dónde estamos nosotros?
¿Qué es lo que pasa con la justicia de este país? ¿Qué pasa con la fiscalía? Esto no puede. Si eso le sucedió a Sigifredo, un hombre público, ¿cierto? Eso le puede suceder al ciudadano del común, ¿cierto? Que no tenemos la posibilidad de que nos conozcan para poder defendernos. Alonso, permítame, en estos días aquí en este mismo programa hicimos un programa sobre la crisis carcelaria y de justicia en el país. Los datos son alarmantes. Hay más de 120.000 detenidos en el país, de los cuales entre el 30 y el 40% son meramente sindicados. Meramente sindicados. ¿Qué porcentaje? Entre el 30 y el 40%. Óigame bien, estamos hablando de 30.000 colombianos que no tienen fórmula de juicio todavía, pero que llevan hasta 4 y 5 años guardados en las cárceles en situaciones de hacinamiento y de indignidad extremas, pero son anónimos. No logran movilizar a los medios y la opinión crítica y política del país. Si esto pasa con Sigifredo, que es de alguna forma un hombre público y que de alguna forma mueve las fibras de la comunidad política y de los medios, ¿qué puede pasar con don Ramón o doña Jacinta, que son NNs casi? Sigifredo habló el día de su liberación, el martes pasado, habló de crear una fundación conjuntamente con el doctor Alfredo Montenegro, que es el abogado titular de su defensa, y del doctor Elmer Montaña. Crear una fundación para reivindicar los casos, ¿cierto? Para defender aquellos anónimos que están sentenciados injustamente o aquellos que están en proceso de sentencia, pero que están privados de la libertad. Mire, son iniciativas particulares, porque no hay una política pública, Gustavo, en ese sentido. Una política pública de transparencia, una política pública de reforma, pero en profundidad y con cientificidad de la justicia. No es la reforma por la reforma, como se pretendía hacer con ese esperpento que se llamó reforma a la justicia. De manera que esas iniciativas particulares me parece que son bienvenidas, y las organizaciones gubernamentales, no gubernamentales, que quieran apoyar ese tipo de iniciativas, pues bienvenido sea, ya que el Estado no lo hace. Claro, y usted decía, Gustavo, el efecto perverso que tiene el que cualquier criminal venga, o cualquier persona inescrupulosa venga y, como quien dice, da dedo y testimonia. Entonces hay un factor que hay que observar, y es que en el sistema penal acusatorio vigente la prueba testimonial tiene que ser reevaluada, porque definitivamente es quizás donde está el punto más complicado, porque es a través de la prueba testimonial como los fiscales están comenzando a hacer este tipo de arbitrariedades. Sí, yo creo que es una pieza suelta, lo acabamos de ver, está patente, que se sostuvo un encarcelamiento a una persona a través de este medio. Yo creo que es una pieza que no está encajando, que está siendo propicia para cometer injusticias, y si bien este es un país donde la política criminal tiene que luchar de frente, porque hay que reconocer que hay mucha criminalidad, también lo es que el sistema con el tema de testimonios a través, por ejemplo, de criminales no está funcionando, tiene que ser revisado profundamente, porque la justicia tiene que ser garantista. Necesariamente los anónimos o las personas que no tienen realmente posibilidad de defensa tienen que a veces inclinarse ante los mismos criminales que los están dando dedo. Esto no puede ser. Y más grave, muchos casos seguramente ustedes conocen de personas que han sido acusadas por pruebas testimoniales falsas, pero que como no tienen ni plata para pagar un defensor, ni capacidad política de defensa, tienen que terminar firmando sus autoconfesiones a cambio de rebaja de penas y de conciliación de las condenas. Sí, yo no creo que esto esté funcionando de la manera adecuada, y si Colombia quiere privilegiar la libertad, los derechos humanos, tiene que, como usted lo dice, revisar, pero muy juiciosamente, con toda la responsabilidad del mundo, y llamando a todas las fuerzas vivas y los juristas importantes de este país a que el proceso penal sea reevaluado por
privilegiando las garantías mejor, los derechos humanos. Esto necesariamente debe suceder. ¿Qué podemos hacer, Alonso, desde las facultades de Derecho para que al estudiante y al docente que está en el día a día de la academia y al investigador jurídico se le estimule y además se le obligue, se le desafíe a que este tipo de casos hay que estudiarlos en profundidad, para que desde la academia también se le hagan propuestas contundentes al aparato de justicia de este país? A mí me parece que el trabajo de las universidades es un trabajo loable. Usted puede notar en los recién egresados cómo le brillan los ojos, porque llenos de mucha sabiduría van a enfrentarse, van a llevar los casos, van a tratar de que se haga justicia, lo mismo que vieron en sus aulas de clase, pero cuando llegan a la calle, cuando salen de la universidad, se encuentran se va desmoronando esa ilusión, y no solamente eso, sino que va percibiendo en carne propia cómo eso que vio en la universidad no es en la práctica lo que se hace. No hay un respeto por la justicia, por el derecho. No hay un respeto por el antecedente judicial. No hay respeto por la seguridad jurídica. Mire, recientemente el gobierno de Álvaro Uribe firmó un convenio, ¿cierto?, donde hablaba de la seguridad jurídica, de la garantía jurídica que les entregaban. Es un contrato como de seguridad jurídica a las grandes inversiones para sostenerle, ¿cierto?, por varios años lo que se había firmado y en vigencia de una normatividad. Tenemos que llegar a esos extremos, ¿cierto?, garantizar lo que ya está garantizado en la ley, ¿cierto?, para poder que haya inversión en este país. Me parece que es la comunidad nacional, ¿cierto?, a través de una gran constituyente por la justicia, la que debe propiciar una reforma de fondo a la justicia. Acaba de promulgarse, para entrar en vigencia el próximo año, el Código General del Proceso, en donde le van a otorgar facultades a los abogados para que actúen como jueces. Por la mañana jueces, por la mañana togados y por la tarde no togados, o por la mañana o por la tarde litigantes. Me parece que son medidas que no son paliativos, paños de agua tibia a un problema tan grande como la justicia en este país. Hay una cosa bien importante que la comunidad debe conocer. Colombia es el país campeón mundial en impunidad. Recientemente el vicefiscal, el viceministro del Interior y la de Justicia, el doctor Pablo Felipe Robledo, nos decía: Colombia está en los últimos lugares de eficiencia y efectividad en la justicia. No le voy a decir quiénes nos ganan, pero sí le voy a decir a quiénes le ganamos. Le ganamos a Belice, a Trinidad y Tobago, a Santa Lucía, a Honduras. Qué vergüenza, por Dios. Así es. Hay otro punto que quisiera en estos últimos minutos pedirles a ustedes que analicen, y es hasta dónde el sistema penal acusatorio, como está diseñado en este momento en el país, obliga al ciudadano a que sea él el que demuestre la inocencia y no al Estado al que demuestre la culpabilidad de quien se presume por constitución inocente ante la ley, que es lo que ocurre, porque no de otra manera tendríamos a que vienen por usted, se lo llevan y después de 4 veces le dicen: qué pena, me equivoqué, señor, no pude demostrar que usted es culpable, pero usted sí estuvo obligado a pagar y a sufrir todo el escarnio de demostrarle a la justicia que usted no es culpable. Esa presunción de la mala fe en el ciudadano también está deteriorando aún más nuestra capacidad de vida en comunidad. Claro, digamos que
Ese es otro de los pilares, pues, de los principios fundamentales del derecho, el respeto a la inocencia, ¿no? El no por nada del mundo ir a condenar a un inocente. Ese, digamos, que no solo en Colombia, sino a nivel mundial es uno de los fundamentos. Entonces, que empiece por porque eso sea la inversa, o sea, es culpable y el imputado tiene que mostrar su inocencia. Eso pues está riñendo con la imperfección de la que hemos hablado en todo el debate del tema. Entonces, yo creo que muy pocas veces en la opinión pública se debate un tema en la justicia con sus componentes, incluida la Fiscalía, como se está haciendo en este momento, y es propicio para que con mucha seriedad y con mucha reflexión el país entienda que así como hoy sale a la luz pública por ser un caso, digamos, de alto relieve, también entienda que muchas personas hoy pueden estar siendo sacrificadas, si se me permite esa palabra, en su libertad por, digamos, una justicia que está muy lejos de ser eficiente, o por lo menos las pruebas recolectadas a través de testigos, que es, digamos, hoy el punto álgido de lo que nos está convocando. Sí. La presunción de inocencia es un principio del derecho internacional contenido en varios tratados. El que más cerca está de nuestro es la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ese es un derecho humano, presumir la inocencia de aquel a quien se le acusa. Sin embargo, se ha invertido esa carga de la prueba. La carga de la prueba está a cargo del Estado. Pero ahora la carga de la prueba se invierte y tiene que demostrarlo es el Pero sindicato. qué extraño que en ciertos casos de ciertos personajes de la alta política y del alto gobierno, tanto anteriores como inclusive del gobierno actual, allí sí la presunción de inocencia se da por descontada. No, tenemos el caso de la doctora Dilian Francisca. ¿Cómo es posible de que un caso, la que fue presidente del Senado de la República, está detenida, por Dios? Y frente a ese caso le han echado los medios de comunicación como que tierrita y no se dice nada sobre un aspecto que, vuelvo y repito, enluta la credibilidad jurídica de este país, enluta la imagen de este país en el contexto internacional. Casi medio Congreso de la República está sub iudice. ¿Qué es eso, por Dios? Esto solamente sucede aquí en Colombia y no pasa nada. Afortunadamente hay medios de comunicación como este que está tratando, y como muchos otros, están tratando temas que por lo menos educan a la comunidad frente a estos casos. El caso de este joven Colmenares, la muerte de él, sin embargo la Fiscalía da beneficios de casa por cárcel, cuando allí hay una maraña de contradicciones que no sucedieron en el caso de Sigfredo López. Aquí lo que estamos en presencia también, Gustavo, de una justicia selectiva. El famoso refrán, la justicia por los de Ruana. Para los de Ruana, como decían nuestros abuelos. Bueno, amables televidentes, el tiempo se nos ha acabado. Recuerde que el propósito del programa institucional del Canal 2, informativo a nuestra gente, es que usted se informe, para que usted piense y usted decida. En este caso, estamos ante un problema que es de marca mayor. Hoy es Sigifredo, como decía o dice el poema de Bertolt Brecht. Primero vinieron por los comunistas, pero como yo no era comunista, no me preocupé. Después vinieron por los curas, pero como yo no era católico o creyente, no me preocupé. Después vinieron por los sindicalistas, pero como tampoco era sindicalista, no me preocupé. Después vinieron por los obreros y campesinos, pero como yo no lo era, tampoco me preocupé. Ahora llegan por mí, pero es demasiado tarde. Si no nos pellizcamos, si como ciudadanos no entendemos que defender el derecho de un individuo
a la presunción de la buena fe, a la presunción del buen nombre, a la presunción de su derecho a la honra y al prestigio ganado. Defenderlo es defender nuestro derecho. Así que, por favor, exijámosle a las autoridades judiciales de este país, exijámosle al Ministerio de Justicia que entre a tomar medidas urgentes, porque no se puede seguir jugando con el nombre, el prestigio y la vida de personas inocentes, que hoy Sigifredo es conocido, pero ¿cuántos tenemos en las cárceles y en las fiscalías y en los centros de reclusión anónimos, sin ninguna posibilidad de defensa para demostrar su inocencia? Buenos días.